Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast diseñado por Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe. ¿Dónde has trabajado tú antes de ser empresario? Defíneme trabajo. ¿Contrato, sea a término fijo o a término indefinido? Bueno, así en ningún lado. Tú saliste de la universidad y nunca fuiste empleado. Nunca fui empleado. Lo que quería realmente es ser motivo de orgullo. ¿De quién? ¿De ti? ¿De tus padres? ¿De tus hermanos? La O sea, no se necesita. Para tener 10 iniciativas, hacer 6 empresas, no necesitaste estar en un programa Pues de emprendimiento. si tienes claro, presente y impregnado en tu sangre que quieres ser emprendedor, empresario, y estás dispuesto a sufrir y padecer todo lo que está alrededor de eso, pues no lo necesitas. El día de hoy, como siempre, tenemos empresarios, emprendedores y ahora también personas pertenecientes al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación desde la región Caribe para Colombia y que la están rompiendo. El día de hoy tenemos un empresario y antes de presentárselo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Instagram y Facebook como Punto Estratégico. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vamos a presentar al empresario que había sido esquivo, siendo parte de este podcast, había sido un poco esquivo. Me acompaña el día de hoy mi socio y amigo Ronil Verdugo. Bienvenido, Ronil. Les presento a un ingeniero industrial, una persona de 43 años de edad, barranquillero, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, que ha hecho inmersiones de formación en Brasil, Colombia y Estados Unidos, que ha desarrollado empresas, 6 empresas, 3 emprendimientos, algunos fallidos, algunos vigentes. Ven acá, ¿cuántos emprendimientos? 3, no, 4. Bueno, mira, Batuta, Alegoría, Construproyectos, Punto Estratégico, Aptiva, Fundación Conciencia, bueno. eso empresas, ¿no? Pero el historial está 5 por día, Meeting Go, Business. Es un recorrido que se acerca a las 10. No lo tenía tan claro, la verdad. No lo tenía tan claro, me sorprendo. Empiezo sorprendido el podcast. Ok, Ronil, un emprendedor serial. A esto es lo que nosotros llamamos un emprendedor serial. Y no llamamos en Colombia emprendedor serial al que crea Rappi, luego Uber, luego Instagram, sino al que de manera constante está poniendo sus ideas en acción, desarrollando emprendimiento. Entonces, en este podcast nosotros queremos conocer de la vida y también de características de las personas que están detrás de ese tipo de acciones. O sea, acabamos de mencionar aquí rápidamente 10 emprendimientos, algunos convertidos en empresas y otros que fracasaron. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gustaría conocer quién es Ronil, pero quién es Ronil vamos a hacer un recorrido, entonces como desde la infancia, tú en dónde estudiaste, con quién te criaste, cómo era ese mundo de Ronil de jovencito, como para ir descubriendo qué hay detrás de un empresario y de un emprendedor serial. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a contar esta historia? Primero que todo, buenos días, tardes, no sé esto en qué horario va a salir. Gracias por invitarme al podcast. De verdad, a pesar de que soy de la casa y lidero en gran parte Punto Estratégico, sí, me había negado a estar en esta silla, en parte porque de alguna manera no lo veía relevante realmente. Pero bueno, ahora que Adalberto dice que ya ha intentado 6, 7, 8 emprendimientos, entonces ya veo que hay mucho por contar. De hecho, la historia mía, no, yo crecí en una familia de padres casados y hasta el día de hoy van a cumplir 50 años de casados. El otro año mi mamá quiere una gran fiesta, quiere además volverse a casar vestida de blanco, ir a la iglesia. Y quiere que le llevemos un artista que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero quiere eso para sus 50 años de matrimonio. Bueno, y eso creo que hace gran énfasis en lo que yo he sido en la vida realmente. Entonces, crecí en un hogar
pues de clase baja, estrato 2. Crecí en mi papá policía, orgullosamente, mi mamá ama de casa. Pero lo único que tengo claro es que desde niño fui extremadamente exigente y creo que hasta rebelde en cierto sentido, pero una rebeldía que lo que buscaba realmente era ser mejor, mejor en todo sentido. De hecho, mi papá y mi mamá cuentan una anécdota que, claro, en mi casa no teníamos carro. Okay. Cuando éramos niños no teníamos carro, pero a mí no me gustaba montarme en bus. Entonces, siempre que iban a salir conmigo, mi papá necesariamente tenía que tener dinero para los taxis, porque si no, entonces yo hacía pataletas si me montaba en un bus. Y mi papá eso hoy lo cuenta así como con orgullo. Okay. Bueno, eso de niño entonces fui así, exigente, y todo era así en el colegio, me exigía mucho, súper organizado, súper metódico. Pero ¿y esa organización y ese método era infundido por los papás o innato en ti, en tu naturaleza Yo como ser humano? creería que de mi mamá. Bueno, mi papá como fue policía, entonces también era como súper estricto y disciplinado y organizado con su uniforme, entonces yo eso como que lo veía y me hacía mucho sentido el ser así. Entonces, claro, también estudié en un colegio que era el colegio de la policía, de los hijos de policía, y ahí la disciplina era muy estricta, entonces te exigían ir con zapatos lustrados, con uniforme impecable, por dentro peluqueado, bueno, todo era como muy, muy exigente. Y se cumplía horarios y todo. Se cumplía horario, te exigían que los cuadernos que estuviesen muy bien llevados. De hecho, siempre me destaqué por tener uno de los mejores cuadernos de clase, entonces eso creo que hizo parte de esa disciplina, todo ese contexto en el que me desarrollé realmente. Va uno descubriendo como tu obsesión en las presentaciones limpias, claro, en los informes ejecutivos. Bueno, eso lo he venido, oye, de un tiempo hacia acá lo he venido soltando un poco porque sé que eso al final de la historia no resulta tan productivo, pero bueno, todavía sí, aquí exijo en la empresa que no se saque un documento de punto estratégico si no está bien brandeado. Entonces, ayer, de hecho, precisamente tuve una reunión con alguien que vino desde Montería porque quiere hacer, a propósito de Semana T, quiere hacer algo con punto estratégico y me vino de pronto no a proponer, pero sí a contar en lo que estaba y cómo punto estratégico se podía sumar a esto. Y me decía que cómo logramos generar toda esa atmósfera, que si eso yo lo había pensado, que si eso fue premeditado. Y pues nada, la respuesta yo le dije, en parte se pensó mucho de eso, de hecho todo estaba organizado para que pasaran cosas buenas, pero pasaron más cosas de las que esperábamos que pasaran. Entonces, qué bien que sí, hace parte de mi esencia todo ese tema de organizar. Vamos rescatando como cosas de lo que nos estás contando y entonces vemos que parte de tu estabilidad societaria, de pareja, tu estabilidad emocional también va descubriendo uno que hay una base. Pues sí. Padres casados de toda la vida, 50 años de casados próximamente. Entonces vamos encontrando ahí como que dentro de las habilidades o características de Ronnie se encuentra la estabilidad en las cosas que hace. Sí, de hecho es una de mis preocupaciones y lo que me genera en el buen sentido ansiedad en la vida es mantener las cosas estables, en general, la empresa, la pareja, la familia, los amigos. De hecho, soy de muy pocos amigos, pero de amigos... Pero de años. Sí, de amigos de mucho tiempo. Y sí, me encantan, son las relaciones de toda la vida. Me encanta que todo lo que esté a mi alrededor perdure realmente. Eso me llena de mucha satisfacción. Ok, encontramos una razón más por la que tu equipo de trabajo en las diferentes empresas que tienes son también de largo tiempo, tienen una estabilidad en el tiempo y una estabilidad también podríamos decir emocional. Claro, dato curioso es que a mí me cuesta, por lo menos
que un empleado o un colaborador o un trabajador de cualquiera de las empresas se vaya de la empresa, porque, o sea, reconozco lo importante que es una estabilidad para una persona, una estabilidad laboral, porque eso finalmente te da la posibilidad de tener estabilidad en otros contextos de la vida. Entonces a mí me cuesta, o sea, yo el día que creo que de toda la vida de empresario solamente he despedido a una persona. Y me costó en gran medida hacerlo, pero creo que en ese momento era la mejor decisión, pues, para la empresa. Ok, bueno, entonces sigamos con el recorrido. ¿Dónde estudiaste? Nos cuentas que tu primaria la estudiaste en el colegio de la policía. ¿Qué vino después de esa fase? Bueno, después del colegio de la policía vino un colegio militar. Entonces, de la Colsura, ahí me gradué, hice todo mi bachillerato. Entonces, si allá era la disciplina, aquí era la disciplina. Bueno, a ver, era un tema como raro porque es un colegio militar, pues la mayoría de gente es disciplinada. Bueno, mentira, hay más gente indisciplinada que disciplinada, porque lo que buscan los padres cuando meten a los hijos en estos colegios es a que los aconducten, y realmente entra mucho, ahí entraba mucha gente loca. O sea, en el Acolsure yo me acuerdo o sea, de gente que me parecía increíble lo que hacían en las clases, en cada uno de los espacios que compartíamos, porque sí, era gente pesada, o sea, era gente pesada. Pero bueno, yo aprendí también a convivir con esa pesadez de la gente, pero sí me quedé con lo bueno del colegio, realmente. Me quedé con la disciplina, me quedé con el cumplir, me quedé con la responsabilidad. Nuevamente fui destacado, alumno destacado. Allá habían como unos temas que se llamaban brigadier, que eran como que tenían un mando alrededor para los demás estudiantes. Yo fui brigadier. O sea, ejercías liderazgo sobre otras personas. Y eso tenía como una antigüedad, y éramos como, no sé, como 30 o 40, no sé, y yo era como el cuarto de esos 40. Pero entonces, para que tú obtuvieras una posición, tenías que cumplir ciertos requisitos, entre eso el rendimiento académico, el rendimiento físico, la disciplina, todo esto. Entonces ahí también como que me destaqué. Y ahí terminé el bachillerato, luego me pasé a la Universidad Libre a estudiar ingeniería industrial. Fue, creo que, una etapa de mi vida donde muchas cosas cambiaron. Pero ¿por qué ingeniería industrial? ¿Vienes de vienes de un camino militar, colegio de la policía, colegio Acolsure, que es un colegio militar, y vienes con una estructura jerárquica donde hay unos brigadier, donde hay unas antigüedades, donde hay unos escalones que subir para poder llegar como a los mandos superiores? Entonces estabas encaminado, no sé, uno estudia, cuando llega a 11 tiene uno ya 15 años más o menos de estar estudiando. Tuviste 15 años de estar estudiando alrededor de temas militares. Entonces prácticamente un militar se va a otro mundo, que es el mundo de la ingeniería industrial. Uno creería que con esa carrera o esa trayectoria que nos muestras de toda tu niñez y adolescencia y parte de tu juventud, podrías terminar más bien en un tema de estudios militares. Bueno, es que esa fue la primera opción. Realmente yo, cuando terminé mi bachillerato en este colegio, lo que hice fue optar por entrar a oficial de policía. Okay. Claro, como mi papá había sido policía, y pues yo lo que sí sabía era que no iba a ser un policía, entonces tenía que ser un oficial realmente. O sea, tenía claro, pues claro, en el colegio aprendí qué significaba un oficial, un suboficial, un policía, toda esa vaina yo la tenía clara, cómo funcionaba esa estructura dentro de las entidades militares del país. Y dije, bueno, voy para oficial de policía. ¿Y cuál es el rango más alto que puede existir en un oficial? General. Ok, los generales. Los generales son de los que se meten a estudiar, o no sé si eso se estudia. No, los oficiales hacen carrera. Okay. Cuando tú te vas a ser oficial, sea de policía, del ejército, de la armada, tú estudias también una carrera. Tienes la opción no, debes estudiar una carrera profesional simultáneamente con tu carrera militar. ¿Y ahí ya tenías lo que ibas a estudiar?
Sí, lo que pasa es que el tema de la ingeniería industrial es bien chistoso porque eso yo se lo escuché a un brigadier Ok, en el colegio, cuando yo, no, cuando yo estaba, o sea, cuando yo estaba como en 9º grado que tenía brigadier. ajá, Ese brigadier habló delante de mí que iba a estudiar ingeniería industrial y como él era brigadier, claro, ok, me influenció de alguna manera en que yo me interesara por eso. Y claro, yo fui a indagar de qué era este cuento, no sé qué, y enganché con eso, pero estoy completamente seguro que enganché porque hubo una influencia en ese comentario de esa persona en ese momento, porque era en el colegio una persona que tenía un liderazgo interesante. Entonces, claro, la opinión del man seguramente me generó interés. Cuando tú contemplaste la posibilidad de hacer carrera como oficial de la policía, ¿alguna vez Menos tú, mal que no. alguna vez tú te visionaste siendo general? Cuando sí, de hecho, pues como les dije al principio, siempre he buscado la excelencia en lo que he hecho. Ya ahora menos que antes, la verdad. O sea, ya me he relajado con eso, pero siempre he buscado la excelencia. Y la excelencia era llegar al cargo, al nivel más alto de esta jerarquía militar. Ok, y por qué no terminaste siendo oficial? Porque llegué un día después, armé todos mis documentos, fotos familiar, fotos de la casa, formularios, todo, prueba física, todo. Yo estaba súper bien apto, notas, no sé qué, todo bien. Dime tú, era el 30 de abril, había que entregar los documentos. Yo fui el 1 de mayo. Bueno, El o primero sea, de o sea, un día mayo. después, abril trae 31. No, bueno, el 1 de mayo. Fui el 1 de mayo con mis papeles y con mi papá a entregar los papeles. No, señor, se cerraron las inscripciones, eran hasta ayer y yo. Claro, todo se acabó, había pagado inscripción, exámenes médicos, todo, había gastado plata en eso. Pero bueno, yo dije, bueno, no pasa nada, hay que buscar otra opción, la universidad. Para ahí se derrumbó un primer sueño. O no era O tan sea, anhelado. es que esto va a sonar, yo no sé, arrogante quizás, pero yo no, las cosas que no pasan en mi vida, yo las asumo como que no tenían que pasar y ya. O sea, no, nunca me he apegado a los deseos, a los sueños, a nada. O sea, no es mi forma de operar mi vida. Ok, o sea, Entonces, no, lo no, vi no te como que, bueno, frustran. yo vi, la cagué, ya no llegué a tiempo, ya hay que hacer otra cosa y bueno, ya, vamos a estudiar. Ok, listo. Entonces, te dedicas a estudiar ingeniería industrial. La ingeniería industrial eh, toma bastante fuerza en los años 80 y se fortalece aún más en los años 90 porque había un crecimiento boyante de las industrias, sobre todo en Estados Unidos, y los países en Latinoamérica empezaban a desarrollar también, a fortalecer sus industrias. Y en Colombia también hubo un boom en los 90 de la ingeniería industrial. Y Barranquilla era una ciudad muy industrial, pero después de la apertura de Colombia a los nuevos mercados, mucha de esa industria se cayó porque no fuimos lo suficientemente competitivos con los chinos y con algunas otras potencias mundiales. Entonces, un ingeniero industrial en Barranquilla estudiaba para dedicarse a la industria. Tú, Ajá, así tú es. arrancas a estudiar ingeniería industrial con ese pensamiento porque terminas en otro contexto. Cuando arrancas a estudiar ingeniería industrial, ¿te soñabas estar de lleno en las fábricas, un ingeniero de casco, botas, o tú tuviste siempre este otro pensamiento por el que te desenvuelves hoy más en día? Mira, honestamente, bueno, y vuelvo y repito, ese tema de los sueños y de los deseos y de las visiones, pues a ver, honestamente, lo único que tenía claro es que tenía que hacer o que quería hacer cosas importantes, cosas que me generaran orgullo, que me generaran seguridad, de hecho, y que me generaran estabilidad. Pero no era como un plan trazado que voy a estudiar porque voy a ser un gerente de una gran empresa, no.
no era así, ni tampoco porque voy a ser un empresario, no era así, realmente era como entender que debía hacer las cosas bien, que tenía que estudiar y que tenía que prepararme y aprovechar lo que estaba a mi alrededor, y que al final de la historia, pues algo bueno iba a pasar y que iba a lograr mi estabilidad y que iba a lograr mi relevancia en lo que hacía. Y bueno, es lo que está pasando. ¿Y cómo te fue en la universidad? ¿Eras como en el colegio? Sí, en la universidad, bueno, ahí hay un dato importante que yo creo que esto es bueno que los jóvenes lo tengan presente. A mí me parece chistoso, pero creo que en mi caso fue positivo. Y por lo menos yo no tomaba trago, sino hasta los 21 años fue que yo empecé a tomar trago. Ya yo estaba en la universidad. Okay. O sea, yo no me gustaba el trago, o sea, no me gusta bastante. ¿Tú te graduaste de cuánto? ¿De 21, de 22 años? ¿Cuánto te graduaste tú? Yo me gradué de 23. De 23 años. De 23 años. Pero hasta los 21, y tú arrancaste a la universidad Entre como a los 18. 20, como entre 20 y 21 años empecé yo a tomar. Pero tú arrancaste como a los 18 años entonces, más o menos. Más o menos, sí, claro. Yo me gradué del colegio de 17 años y empecé la universidad 18. Y entonces tú dices, prácticamente nos estás diciendo que hasta sexto semestre... Bueno, entonces prácticamente hasta los 20, 19, 20, porque fue como por ahí como quinto, cuarto semestre que empecé yo a tomar. Eso creo que me ayudó mucho porque finalmente me concentré. De hecho, pasó, bueno, en la universidad, respondiendo a tu pregunta, fui nuevamente muy buen estudiante. El primer semestre me becaron, fui el mejor promedio del semestre. El tercer semestre otra vez me becaron, fui el mejor promedio. Cuando empecé a tomar, ya no me gané más la beca. Pero cuando empezaste a tomar, que consolidaste más amigos, eso tampoco. Claro, nada. pero es que ahí hubo, quizás fue el nacimiento de otro momento de la vida y entonces ya empecé a hacer un poco más de vida social, porque era, bueno, sigo siendo, pero era como antisocial. Y eso creo que me ayudó mucho a entender cómo se iba generando cada momento de mi vida. Y creo que me ayudó también a mantener el rumbo, ¿sabes? Porque si en ese tiempo tomara como tomé en los años 30 de mi vida, o sea, hubiese fracasado seguramente, creo yo, no sé, pero mentira. El punto es que hubo una estabilidad allí consciente, realmente, para andar en buscar hacer las cosas bien y en perseguir esa excelencia que siempre quise perseguir desde niño, porque me gustaban las cosas buenas, porque me gustaba lo mejor, porque no me gusta pasar trabajo, no me gusta pasar necesidad, porque quería vivir cómodo. Todos esos deseos sí estaban dentro de mí, eso sí siempre ha estado y estará para siempre, pero no había una ruta como definida. Okay. En el argot de los programas de emprendimiento. Bueno, pero espérate, que tú me preguntaste la universidad. Entonces, la universidad, eso fue las becas, no sé qué, cuarto semestre, quinto, ya empecé a no tener becas, pero, claro, ahí yo dije, bueno, no es que en mi casa hubiese dinero para pagar la universidad, toma, aquí está un cheque, no. Y dije, ¿qué otra opción busco para becarme? Bueno, ICETEX en ese tiempo sacó algo, y como por el promedio te daban como el 70% de financiación. No, te daban de condonación y tú pagabas el 25% financiado con ellos. Era algo más o menos como eso. Y eso, opté por eso. Entonces, como yo sí siempre mantuve mi promedio sobre 4.2, 4.30, siempre, eso sí, nunca lo bajé, yo me fui para ICETEX, hice mis vueltas yo solo. A mí mis papás no me ayudaban para nada. O sea, esa es otra vaina que también creo que es importante para los que tienen hijos. Pues yo hice todo solo, o sea, fui a la universidad, toda esa vaina yo la hice sola, buscaba opciones, esto solo, siempre. Y encontré esa opción ahí de ICETEX y terminé la universidad. Pero me dio el 75% becado, sí, fueron como los últimos 4 semestres. Los últimos 4 semestres. 4 semestres te lo solucionaste de esa manera, 2 te lo solucionaste con temas de becas por tus rendimientos académicos
y otros 4 sí con la ayuda de tus Claro, padres. así es. Ok, ahí Así fue como un mix, así ellos es. ponían, tú ponías. Así es. Ok, listo. En el argot del emprendimiento, en los programas de emprendimiento, se habla mucho de las conexiones de valor, se habla mucho del capital social, de las relaciones que normalmente hacen las personas a lo largo de su vida en los colegios, universidades. ¿Tú todavía tienes relaciones del colegio y relaciones de la universidad que te hayan contribuido o ayudado a tu camino empresarial o eso en tu mundo no aplica? A ver, hiciste dos preguntas en una. Relaciones con personas del colegio y de la universidad sí tengo. Sí, Ok, muy pocas de hecho, o sea, poquitas, muy poquitas. Pero que esas relaciones hayan contribuido, que es la otra pregunta, sí, al tema empresarial, pues no, ok, ninguna. ok, O sea, es decir, que estudiaron conmigo en mi sí. salón, esto no. Sí, conexiones que de pronto tú No, digas, sí, es el amigo de la universidad al que llamo bueno, porque es espera, presidente de Ecopetrol y no, entonces no, 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 voy a no. celebrar con él un A contrato a ver, mis inicios el primer de las empresas. emprendimiento que hice lo hice con una compañera de la universidad. Bueno, eso como que resultó ahí, pero de ahí en adelante no. No, o sea, si me estoy equivocando y si alguien se acuerda de algo, que me diga, porque no me acuerdo. Ok, listo. Entonces aquí no aplica esto de estar conectado en los relacionamientos previos que uno ha construido en la vida para hacer empresa. No, yo creo que las conexiones para hacer empresa, en mi caso, provienen ahora sí, de la vida de amigos, de la vida social. O sea, Ok, proviene de pero no de eso. la educativa. Ahora, después que hice maestría y todo este cuento, ahí sí ha funcionado el asunto, pero claro, porque también me he vuelto más consciente de eso. Ok, Pero cuando estaba en la universidad, o sea, mierda, yo no me acuerdo que hoy en día yo diga, no, es que he hecho algo a nivel de negocios y alguno compañero de la universidad del colegio me ha ayudado, pues, o me ayudó. No, ahora hoy en día sí estoy teniendo quizás una cercanía un poco mayor con alguien del colegio y ahora sí, pues, digamos que me está ayudando en términos, pero porque se llegó el momento. ok, ok, listo. Bien, y como para cerrar esta fase académica, eh, luego que tú te graduaste como ingeniero industrial con 23 años, ¿qué siguió en tu formación y que hoy ha contribuido a lo que eres como emprendedor serial? Bueno, yo allí sí tenía algo claro, por ejemplo, y es que yo necesitaba entender cómo me iba a desarrollar como profesional para seguir estudiando. Sabía que tenía que estudiar, eso sí siempre lo tuve claro, pero también sabía que no podía echarme un tiro al pie o al aire estudiando lo que de pronto no iba a aportar a ese crecimiento, desarrollo, qué sé yo. Y desde que me gradué hasta los 30, 29 años, hubo como cursos generales de temas diferentes, pero solo hasta los 29, 30 años fue que estudié la maestría. Pero ya la estudié porque ya ¿Qué ahora sí estudiaste? estudié pensamiento estratégico y prospectiva. Eso suena como raro. Eso es bastante raro, de hecho. Eso es muy, muy raro. El punto es que lo que sí rescato de eso es que la construcción de pensamiento, la estructura de pensamiento que te genera sí, claro, por eso se llama pensamiento estratégico. La estudiaste para pensar. Estudié para pensar y sigo pensando y seguiré pensando y aquí como haciendo unas comillas, hace poco que fui al médico le decía, quiero dejar de pensar. Quiero porque siento que pienso demasiado y todo el tiempo estoy como en función, cómo hago esto, cómo hago lo otro, si punto estratégico, qué puedo hacer y activa y todo. Entonces,
Eso creo que tampoco es tan bueno y bueno, si tuvieras una sola cosa por qué pensar, pero entonces ya a nivel empresarial son tres cosas, tres empresas al tiempo por las que tienes que pensar, se va volviendo como un poco más de ansiedad, entonces como Y las empresas desarrollando nuevas unidades y de las negocio, empresas nuevos desarrollando, productos, nuevos servicios. claro, entonces es como un constante y me acuesto es pensando, me despierto pensando. Entonces ahí me estoy tomando como unas pastillitas como para mantener la calma bacano, porque sí, a veces como que de mucho pensar no hace bien. O sea, Bueno, pero lo bueno es que piensas de manera prospectiva y de manera sí, estratégica. por eso, pero precisamente recuerda que la ansiedad es pensar en el futuro, dicen los expertos, yo escucho. Entonces, por eso siento que me genera ansiedad, porque estoy pensando en qué va a pasar, cómo resuelvo si pasa algo, cómo resuelvo si la empresa no le sale un proyecto, si un empleado que me pidió un permiso, que esto, que mil cosas. Y bueno, Esa es tu, digamos, formación formal, formal. la educación titulada, pero decías, yo tomé varios tipos de formaciones, también conozco que has hecho algunas inmersiones, o sea, ¿esos estudios Sí, son alrededor de qué? ¿O qué lo que estudiaste? pasa es que me parece curioso porque sabes tú más que yo de mí, que yo lo que sé que estudié. O sea, como es que nuevamente, porque es que esos temas para mí nunca han sido relevantes. Es decir, yo a una persona no la defino por buena o mala por lo que haya estudiado. Yo soy completamente, mi pensamiento es otro. Y para mí una buena persona no tiene nada que ver con que haya ido a una universidad y yo soy más del corte de estar con buenas personas. Yo no soy del corte de estar con gente con grandes títulos o grandes cargos. Eso para mí Pero aún no. así los tienes, No, por eso, pero se me porque, olvidan, es lo que te quiero decir, a mí eso se me olvida, porque no es representativo, quizás no lo valoro, podrían decir algunos, pero no es así. El punto es que lo hice porque yo necesitaba aprender cosas para poder devolver a lo que yo me dedicaba o me dedico, y claro, pues no podía dedicarme a lo que me dedico sin saber lo que estaba haciendo. Entonces por eso lo hice, pero no lo hice por el título en sí mismo. Ahora bien, claro, estudié una maestría, me fui a Washington a hacer una transferencia para temas de proyectos. Luego me fui a Brasil, donde conocí todo el ecosistema de innovación y de emprendimiento de Brasil, que me pareció estupendo, que estamos lejísimos por lo menos de Brasil en términos de innovación y emprendimiento. Pero lejos es lejos, o sea, no hay ni punto de comparación. Luego, ¿qué más hice? Bueno, en Bogotá, transferencias con Osterwalder, con Botdorf, no sé, la universidad, algo de propiedad intelectual y así. ok, listo. Entonces hay como una caja de herramientas de muchos tornillos, martillos, clavos. O sea, has creado como una caja de herramientas y lo que nos dices es, en el fondo, lo que hay es simplemente que aprovechar el tiempo y tomar formación, que eso en algún momento de la vida va a servir y va a Sí, ayudarlo a claro, uno a estructurar así es, pensamiento así es, y así tener es. habilidades para solucionar, que es lo que se trata la vida y la vida empresarial y la vida cotidiana, solucionar problemas. Ahora, yo quiero ser claro y enfático que el estudio es importante. Y, a ver, el hecho de que no defina a una persona por lo que haya estudiado no quiere decir que eso para mí no represente una ventaja del quien lo hace, ¿sabes? Y que también es importante para tú desarrollarte y desenvolverte mejor en la labor que desarrollas, que realizas. Eso quiero dejarlo claro, porque no malinterpretes el hecho de que la relevancia de tu título para mí no signifique que entonces yo no reconozca que tú estás preparado para desarrollar X o Y labor. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo voy a contratar bueno, no sé, al que se encargue de grabarme ahora, pues yo por lo menos necesito que haya estudiado algo relacionado con el tema, ¿cierto? Porque hay una parte técnica que habría que abordar a través de los estudios. Lo que quiero decir es que no va a ser suficiente con que sepa, porque ya en el camino ya yo me voy dando cuenta qué clase de persona es, cómo es su honestidad, cómo es su disciplina, cómo son sus valores.
su nivel de compromiso, que eso finalmente en la universidad poco a poco, eso viene de la casa, eso viene de donde tú del contexto, donde que te crías, y para mí eso tiene aún más valor que el tema técnico. Sí, claro, y lo vemos, por ejemplo, las personas que quieren estudiar en el exterior o que aplican a las universidades que están en el top 20. No basta con la formación académica, sino que siempre se mira el contexto, que tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Tú no puedes ser un buen profesional si eres una mala persona. O sea, eso no va a pasar, eso no, para mí no tiene como química y no va a haber un match entre una mala persona y un buen profesional. Vale, listo. Entonces ahí hicimos como un recorrido académico de la vida de Ronald Verdugo. Pasemos al tema laboral. ¿En cuántas empresas? Empresarial. No laboral. ¿En cuántas empresas has trabajado? ¿Dónde has trabajado tú antes de ser empresario? O sea, defíneme trabajo. Trabajo es empleo formal, contrato, sea a término fijo o a término indefinido, donde recibes unas prestaciones sociales, donde recibes una seguridad social, primas, vacaciones, bonificaciones, etcétera. Un empleo formal. Bueno, así en ningún lado. O sea, tú saliste de la universidad y nunca fuiste empleado. Nunca fui empleado. Porque eso sí también lo tenía claro, o sea, no quería ser empleado, o si iba a ser empleado, como les dije al principio, seguramente iba a ser un empleado con un cargo importante, una cosa así. Eso sí lo tenía como presente. Nos volamos la vida laboral entonces. Lo que quería realmente es, nuevamente, ser motivo de orgullo. ¿De quién? De ti, de tus padres, de tus hermanos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, pasamos del mundo académico, nos volamos al mundo laboral porque Ronnie nos dice que él nunca fue contratado en ninguna empresa. No sé si fue porque no lo buscaste, o sea, ¿alguna vez buscaste empleo? O sea, por lo menos te recuerdas con una hoja de vida. No. O sea, impresa, presentada en algún lugar sí, para ser empleado. Yo en alguna vez presenté una hoja de vida, que tú me llevaste allá, pero no era para ser empleado, era para hacer una consultoría. Exacto, era como consultor. Como consultor, sí. Así es. Pero buscando empleo, sí. no. O sea, tú no sabes qué es mentira, con tu trabajo. Y mentira. Una vez recién salido de la universidad, porque todavía no había empezado el proyecto empresarial, fui en ese tiempo, eso me da risa, mucha risa. Fui a un aviso que había en el periódico. Claro, yo apenas estaba buscando, viendo qué hacía. Y lo hice porque yo decía, mientras se organizan las cosas, yo voy a ver qué hago para ganar un poquito de plata. Y me fui ahí a un edificio cerca de aquí donde estamos, una charla, habían como 50 personas, como yo decía, está como raro, pero bueno, como yo nunca había ido a buscar un empleo, no entendía qué estaba pasando, pero claro, era para vender cursos de inglés puerta a puerta. Ya. Yo creo que ni terminé de escuchar lo que estaban hablando y me salí, me fui y listo. Esa fue como es como la única experiencia que recuerdo en términos de buscar empleo como tal. Okay. O sea, no tengo otra imagen de eso. Ok, listo. Entonces, tú saltas rápidamente del mundo de formación académica, saltas rápidamente al mundo empresarial. Cuéntanos entonces cómo nace el emprendedor. O sea, cómo nace Ronald de esa faceta de estudiante destacado, a no salir a buscar empleo, sino a crear empresas. Eso no es común. Bueno, ahí sí hay un deseo, un gusto. Un gusto, ahí en ese momento eso nace por un gusto y es el gusto por la moda. Ok. Entonces, en ese momento de la vida, recuerdo que en Colombia, estoy hablando en el 2003, 2004,
había un boom con diseñadores a nivel nacional e internacional. Y a mí todo el tiempo me ha gustado el tema de la moda, de la ropa, del buen vestir, del buen gusto. Esos temas me han gustado toda la vida. Y en ese momento también se abrió bueno, son tres cosas. Primero, ese gusto por la moda. Luego, terminando la carrera 9 y 10, vi una materia que se llama formulación y estructuración de proyectos. Okay. Y eso me gustó mucho. Además, me fue muy bien. A mí todo lo que era escrito, que había que redactar y todo eso, me iba bien. Yo era ahí como de los mejores en eso. Desde el primer semestre me acuerdo de que eso me subía a mí full el promedio para las materias que eran como que tenía con que escribir y con que pensar. Eso me subía mucho el promedio. Entonces, esa materia me gustó mucho, formulación y estructuración de proyectos, segunda cosa. Y en ese mismo momento se abre por primera vez una convocatoria a nivel nacional, que la voy a mencionar, Fondo Emprender. Okay. Y entonces estaban esas tres cosas juntas, esos tres elementos juntos, y yo dije, es mi momento. Claro, era una oportunidad y la iba a aprovechar. Así fue, en compañía de una compañera de clases, presentamos este proyecto a Fondo Emprender para una empresa de confecciones. Y en ese tiempo, 2004, nos dieron 80 y tantos millones de pesos para montar la empresa. Y así fue, la empresa la monté, funcionó por 4 años. Lastimosamente hubo una serie de decisiones o varias decisiones mal tomadas empresariales. Muy joven, ¿no? Sí, También. claro, no, pues a ver, no había trabajado, no había sido empresario, pues estaba aprendiendo de los libros, de la teoría, y estaba emprendiendo con la teoría, no estaba emprendiendo con la experiencia. Y esos 80, hoy trasladado a 2025, es más o menos unos 300 millones de pesos. O sea, ustedes reciben Bueno, un tú capital... dame ahora 300 millones de pesos y yo creo que... A ver... Te los multiplico por 10. Listo. Entonces... Hicimos en la empresa, funcionó, contraté una diseñadora, armamos una marca, montamos una boutique ahí en el 85 con 51B. Yo estaba alegre con mi emprendimiento, yo estaba feliz, pero las decisiones empresariales mal tomadas, como por ejemplo el hecho de no firmar un contrato de arrendamiento. Entonces yo en plena temporada de diciembre, es decir, montamos una colección para diciembre en agosto. Empezó la producción, en octubre sale la colección, la montamos en la boutique y en noviembre me dice el man que le tengo que devolver el local. No. Claro, ¿cómo le iba a decir que no se lo iba a devolver si no había un contrato? Me tenía que salir. ¿Dónde encontrábamos un local con ese precio, en ese sector? Al tipo de ropa también. Para el tipo de ropa que habíamos hecho. ¿Dónde lo encontrábamos en noviembre? O sea, eso era una vaina, eso fue... fatal. Claro, nos tocó irnos, que no tiene nada de malo estar en el centro, pero lo que habíamos hecho no tenía nada que ver con el segmento de la ropa que venden en el centro. En ese momento, te estoy diciendo 2004, 2005 pasó eso, no sé. Y allá nos fuimos, entonces nos atiborramos en un local, ya no era la misma exhibición, ya no, o sea, todo era diferente, ya la ropa no se veía igual, en fin. Como eso pasó... ¿qué tan largo cuento la historia? No sé. Como eso pasó, allí hubo un revolcón para la empresa y feo. Y bueno, entonces empezamos a echar mano de otras actividades como hacer maquila, hacer uniformes, que eso no era lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros salimos al mercado con una marca de ropa y debimos en ese momento quedarnos allí y no hacer ese movimiento poco estratégico de meterse en la maquila que te consume o te consumía en ese tiempo, y en el tema de uniformes, que finalmente eso no era tan bien pago como si era muy bien pago el tema de la ropa. Hoy tuviésemos ya 25 años en el mercado, 20 años en el mercado. Y bueno, eso fue así, y en ese momento creo que ahí vino ya una serie de decisiones nuevamente de perder foco
en lo que estábamos haciendo y como que no queriendo que se muriera la empresa, empezamos a tomar unas decisiones poco estratégicas. Y como al cuarto año, finalmente la empresa, yo decido irme de la empresa, porque también pues sentía que me estaba pues atando, me sentía como con un bloque de cemento en los pies y preferí entonces hacerme a un lado de la empresa. De eso me quedó pues mucho aprendizaje, mucha experiencia. Tuve empleados, en ese tiempo tuve empleados, la mayoría mujeres, porque eran las que cosían, las que cortaban y todo esto. Traté con proveedores, hice compras grandes. Ahí arrancaste tu carrera como empresario. Entonces ahí aprendí, fueron 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, donde aprendí muchísimo. Ok, listo, y ahí estabas entonces en la industria, producción. Pero entonces, espérate, porque se me olvidó, porque es que antes de graduarme había un local en un centro comercial por allá en Soledad, donde se vendía ropa, pero esa no era que la producíamos, fue antes, bueno, algo así. Fue en tu época de estudiante. Sí, ¿no? fue en época de estudiante. Y allí no la producía la ropa, sino que la comercializaba. Compra y venta de Compra y venta. También eso fue una buena experiencia. Yo creo que de todo se aprende. Todo eso. Y lo más chévere es que ahí fueron momentos, yo le llamo momentos de verdad, porque me enfrentó a nivel personal a otra serie de situaciones que de alguna u otra manera forjaron el carácter que hoy en día tengo. Okay, pero entonces tú venías por una línea de la moda, una línea de ropa, primero con un almacén de ropa, luego con una empresa de producción de ropa con fábrica y punto de venta. En esta segunda empresa nos cuentas que obtuviste unos fondos, accediste a unos fondos, postulaste, te entregaron, como decir hoy, algunos 300 millones de pesos. Pero en el otro nos contabas que estabas en la época de estudiante donde en parte te becabas, en otras partes era con ICETEX, pero aún así montas un almacén de ropa, allí de donde salió el dinero. De crédito, allí hice crédito en el banco para montar ese negocio. Sí, okay. Me endeudé literal, pero bueno, sin miedo al éxito. O sea. Ok, listo. Entonces, se acaba este sueño después de 4 o 5 años, 2008, 2009. Deja de existir la empresa de confección que tuviste. ¿Qué siguió en tu vida? Bueno, en ese momento fue que empecé a hacer consultoría. Lo que pasa es que cuando hice este tema de de la empresa y ese proyecto, no fue el único proyecto que en teoría me gané. Sí. A ver, así como formulé ese proyecto, creo que en ese momento 4 proyectos más que también fueron financiados. 5 proyectos que también fueron financiados por Fondo Emprender en el 2006, en el 2007. Todos los años alguien me buscaba para formular proyectos de eso. ¿Te pagaban por eso? Sí, me pagaban por eso. Y siempre salían como éxito. A ver, ganaban el recurso, lograban el recurso. Acceso al recurso el acceso al recurso se lograba. Entonces, ahí eso también aprendí bastante de proyectos. Pero proyectos de verdad, o sea, es decir, en la realidad. Luego, entonces, fue cuando me invitaste a hacer consultoría en temas de proyectos empresariales y empecé a ser consultor. Eso fue en el 2009, 8-9, por ahí más o menos. O sea que la empresa fue 2004, 2008, 8-9 por allí. Luego me invitaste a ser consultor y fui consultor pues hasta el día de hoy. Sigo siendo, ya ahora menos que antes, pero ya bastante tiempo. Ya bastante que no hago consultoría, pero sí. O sea, ahí empezó como que la otra parte de la historia. Entonces, llega ese momento. En el 2010, pues,
vemos ahí la oportunidad de crear a Punto Estratégico, pero como ya había un background allí importante en temas de proyectos, pues creamos Punto Estratégico. Y bueno, 15 años con Semana T. Ok, listo. Entonces, la primera empresa hiciste un crédito. Listo. La empresa también quebró, fracasó. Sí. La segunda empresa, una empresa ya de producción de la industria de confección, accedes a unos recursos, te los ganas. La tercera empresa, que es Punto Estratégico, ¿de dónde salió la plata? Punto Estratégico nació sin plata. Es decir, lo que sucede es que cuando llega Punto Estratégico, y esto es parte de los mensajes que quisiera dejar, y es que en la medida en que tú tienes tus necesidades básicas solucionadas o medianamente solucionadas, pues en esa medida se te va a facilitar más hacer empresa, hacer negocio, porque finalmente no vas a sacar un salario, un sueldo de ese emprendimiento, de ese negocio que estés haciendo, y se te puede quizás facilitar más el tema. Ahora, como Punto Estratégico es una empresa basada en conocimiento, porque realmente Punto Estratégico es una empresa que no necesitaba máquinas, no necesitaba infraestructura, necesitaba era un computador y el conocimiento de quienes estábamos al frente de eso. Entonces eso, pues, finalmente facilitó la posibilidad de crear a Punto Estratégico. Lo que sí estaba claro es que las necesidades básicas estaban siendo satisfechas con el trabajo de consultoría, y como ese trabajo de consultoría era como muy directamente relacionado con Punto Estratégico, entonces aún era más fácil. Ahora era más interesante porque ya tú venías con, ahora sí, ese networking, ese relacionamiento, ya conocían tu trabajo como persona natural, ya había una conexión quizás más estable entre lo que ibas a emprender y lo que estabas haciendo de manera independiente. Entonces eso facilitó, pero la inversión fue, pues nada, pagar la inscripción en la Cámara de Comercio, volverse formal, que esa es otra cosa, o sea, hay que ser formal. De eso sí yo estoy completamente convencido, y siempre he considerado que ser formal es importante para el crecimiento de una empresa. Ok, y entonces los recursos para montar oficina, contratar un equipo de trabajo, comprar equipos de cómputo, invertir en tecnología, o sea, todas esas inversiones, ¿de dónde salieron? Pues bueno, Punto Estratégico tuvo oficina hasta el 2013, 2013 tuvo su primera oficina, pero ya habían pasado 2 años, ya había empezado a facturar, pero esa facturación, o sea, esa facturación no nos las comimos, esa facturación se reinvirtió. Bueno, parte sí, parte reinvertida, pero lo que está claro es que ya habían pasado 2 años y ya ahora sí teníamos un poco más claro lo que queríamos que sucediera con Punto Estratégico, en el sentido de que ya había una experiencia previa, ya podíamos tomar decisiones quizás mejor o más estructuradas, y entonces decidimos que Punto Estratégico creciera para poder hacer cosas más grandes, y buscamos una oficina en el 2013, una oficina bien bonita donde estábamos 5 personas y estos empleados que hacían parte de Punto en ese momento, y ese dinero que teníamos inicialmente ayudó para un tiempo, pero ya empezaron a salir más negocios, ya empezó a ser autosostenible, pero todavía no era como rentable en ese momento, o poco rentable, daba para los salarios de uno en ese tiempo, no daba para más. Pero sí había unos salarios que se pagaban cada 3 meses, cada 5 meses para nosotros emprendedores. O sea, yo no tenía salario de Punto Estratégico mensualizado, sino cuando quedaba algo, pues ahí entonces uno como que con eso ahí se bandeaba. Hoy muchos de los salarios que reciben algunas personas del equipo de trabajo eran infinitamente superior a lo que te podías pagar. Sí, no, o sea, yo creo que lo que nos pagábamos en ese tiempo, pues no sé cuánto era, pero era algo irrisorio. O sea, fueron 5 o 6 años de guerrearla, 5 o 6 años de guerrearla, de trabajar de sol a sol, en el buen sentido, no era en el sol, pero sí en el computador. Y era así, pues era lo que había, y pues
como te dije al principio, o sea, es lo que hay que hacerle frente y no, lo importante es el deseo que era de crecer y de ser motivo de orgullo. Entonces, eso fue lo que nunca se perdió, ¿sabes? Entonces, por eso, quizás no era un sueño, pero sí tienes como unos principios ahí, como algo. unos principios. Sí, una yo no base, le llamo ¿no? sueño porque lo siento como muy, sí, como que muy, o sea, no, sí, habían como unas decisiones de vida, unos intereses de vida, porque hay que ser honesto y hay intereses. O sea, yo tengo intereses de vida y siempre los he tenido y los voy a tener. Y no son sueños, son intereses. Yo les estoy llamando ahora intereses de vida, porque sí, estaba claro que quería una vida bacana, chévere, sabrosa. Y la estás teniendo a través de las empresas que has construido. Sí, claro, o sea, evidentemente que pues de dónde más si no he trabajado, no soy empleado, entonces todo ha venido de allí, o sea, todo ha provenido de las empresas. Pero hay muchas cosas alrededor de eso, que no sé si nos da tiempo para hablar de eso, pero creo que es un tema también de poder reconocer que una empresa no se hace sola. O sea, uno no hace una empresa solo. Es difícil hacer una empresa solo. Eso, pues yo lo veo supremamente difícil. Aparte que yo siento que el éxito compartido es mejor. Como que Se disfruta más también. sí, porque tienes con quien disfrutar el éxito, porque es que si tú eres exitoso solo, pues a ver, no sé, no lo concibo, pero el éxito compartido, y a eso no me refiero solo a los socios, sino Claro. también a tus colaboradores, a quien Así es. todos los días está en tu empresa contigo. O sea, yo creo que ese éxito es de todos y ha sido y será para siempre mi forma de pensar a nivel empresarial. Entonces, nada, yo ¿Cómo continúo. cómo compartes ese éxito? Y te hago como también un resumen en términos de equipos de trabajo. Tienes prácticamente 25 personas con contrato a término indefinido, pero Punto Estratégico genera alrededor de 100 empleos anuales. Y porque muchos son contratados por prestación de servicio en los diferentes proyectos en diferentes partes de Colombia, y también genera otra serie de empleos indirectos como cuando se generan eventos como el evento reciente de Semana T. Ahí se generaron muchos empleos. Entonces, ¿cómo compartes ese éxito con tu equipo de trabajo? Cuando tú mencionas aquí en este podcast que te gusta como disfrutar el éxito con tu equipo de trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces en Punto Estratégico para poder decir, lo disfrutamos de esta manera porque mi equipo de trabajo, no sé, les comparto, tenemos acceso a tales? Bueno, mira, yo pienso que Punto Estratégico es una empresa feliz. De hecho, en algún momento de mi vida, cuando intenté estudiar un doctorado, que ya eso no va a pasar, bueno, también, fíjate, presenté unas comillas, me presenté para ganarme una beca y hacer un doctorado y pues quedé seleccionado y después que me seleccionaron yo decía, ay Dios mío, ya no quiero, no, ahora yo qué hago, bueno, qué hago, tal. Pero no sé, yo creo que eso es un tema divino. Alguien en el país metió una reclamación y a mí me bajaron del puesto 10 al puesto 11, entonces ya me quedé por fuera, entonces me quitaron la beca y no hice el doctorado. Y descansaste. Y descansé, pero mi doctorado o mi tesis doctoral más bien tenía que ver con eso, o tiene que ver con eso, porque mi tesis es mi tesis, independientemente que haga un doctorado o no. Así Entonces yo soy de los que pienso que una empresa feliz o que personas felices en una empresa hacen una empresa feliz. Así es. Y eso empieza desde el que está arriba hasta el último del organigrama. Que todos tienen que ser felices, deben estar felices y estar felices no solamente con lo que hacen dentro de la empresa, sino también con lo que hacen fuera de la empresa, es decir, con sus familias, con sus novios, esposos, amantes, lo que tengan, amigos,
Eso es importante. Y en punto estratégico, respondiendo a tu pregunta, nos hemos ocupado de eso, nos hemos ocupado de compartir el éxito a través de diferentes formas para lograr que todas las personas que están en punto estratégico tengan momentos de felicidad, porque bueno, la teoría dice que la felicidad no es permanente, que son momentos de felicidad y hay muchas teorías alrededor de eso, pero por lo menos tengan momentos de felicidad a través de diferentes formas, a través de su superación profesional, de su superación personal. Entonces Punto Estratégico tiene dispuestos para el equipo de trabajo 15 beneficios que están apuntándole directamente a ese tema. 15 beneficios donde hay ocio, hay salud, hay finanzas, hay familia, bueno, no sé qué más, pero son 15 beneficios alrededor de ese deseo o interés de compartir el éxito. Ok, muy bien. Entonces, pasas de la industria a un tema te vuelcas a un tema de servicios, a generar una empresa basada en conocimiento, pero en todo este crecimiento también de Punto Estratégico como centro de innovación y productividad, también terminas invirtiendo en una empresa de construcción, siendo socio y cofundador de una empresa de construcción. Ese cambio allí, cambio de frente, como diríamos en fútbol, ¿a qué se debió o por qué ese movimiento? Bueno, ese movimiento realmente es un movimiento que está asociado a el interés de diversificar las fuentes de ingresos, las fuentes de generación de empleo, qué sé yo. Eso realmente es el principio de esa decisión. Y allí vuelvo, insisto, esa decisión se tomó también porque había una persona en la que se creyó que tenía ciertas características alrededor de poder sacar adelante ese emprendimiento. Lamentablemente, y ahí es donde viene o es importante la formación académica, lamentablemente había un tema técnico que no se logró sortear de manera positiva. Y creo que eso fue como un punto en contra de que esa empresa se desarrollara de la manera como queríamos que se desarrollara. Entonces, si bien es cierto, había o hay frente a esta empresa alguien con un talento interesante alrededor de la generación de negocios, también es cierto que en ese momento hizo falta pues todo ese conocimiento técnico especializado en temas de construcción. Ok, y es una empresa en la que se participó durante 5 años. Hoy la empresa sigue existiendo, sigue facturando, es una empresa que sigue en crecimiento, pero es una empresa en la que ya no estás, es una empresa en la que desististe. Sí, hace 2 años creo, si no me equivoco, se tomó la decisión de apartarnos, de salirnos de la sociedad, precisamente porque, pues bueno, ya entrado en materia ya empresarial, con Punto Estratégico se estaban logrando unos resultados interesantes y lo que esperábamos, pues que también esta empresa diera unos resultados interesantes, empresariales me refiero, y no se estaban dando. Aparte, pues bueno, nuevamente, el tema de las oportunidades, siempre hubo oportunidad, se le dio oportunidad a la empresa, porque a la empresa se le dio oportunidad para que mostrara quizás el talante de la que estaba hecha, pero para nosotros quizás no fue suficiente lo que hasta ese momento mostró. La empresa hoy sigue funcionando, sigue existiendo, y creo que quien la lidera pues tiene todo para sacarla adelante. Ok, pero entonces a ti no te da miedo soltar. Soltaste la empresa de almacén de ropa cuando eras estudiante, soltaste la empresa de confección, soltaste la empresa de construcción, esas decisiones. Bueno, mira, ahí hay una vaina interesante y te voy a decir que a mí me cuesta soltar en el buen sentido porque doy muchas oportunidades, soy de oportunidades. O sea, yo no creo que si se equivoca, si algo está mal, entonces uno tiene que como que mocharle la cabeza a eso enseguida, ¿no? Sino como de pronto, mierda, llevarlo al médico, un tratamiento, mira esto, lo otro.
hasta el punto en que definitivamente reconozcas que ya, a pesar de todos los tratamientos y a pesar de todas las medicinas y a pesar de las oportunidades, no muestra cambio, no muestra. Ese soy yo en todo sentido, hasta para el tema de relaciones. Lo que sí tengo claro es que cuando suelto, suelto. Es decir, cuando decido soltar, ya, o sea, ya solté y ya, o sea, no pasa nada, o sea, No hay marcha atrás. o sea, ya, y tenemos que continuar, y la vida continúa, y si hasta allí llegó la historia, pues Ok. hasta ahí debía ser. Entonces, el sentido que nos acabas de mencionar es diversificación. Entonces, intentas diversificar con esta empresa de construcción, entonces te da, y hace un par de años arrancas a darle vida a una nueva empresa, que es una fintech, que es Aptiva SaaS. Te metes en un mundo nuevamente Financiero desconocido. diferente a tus experiencias previas. Te metes en un mundo financiero asociado al sector turismo. Entonces, Claro. cuéntanos un poco de esa nueva experiencia. Esa nueva experiencia sí tiene un poco más que ver conmigo, porque definitivamente el tema del turismo ya es algo que hace parte de mi vida. Pues mi pareja tiene una agencia de viajes y entonces ya vengo desde hace 10 años enredado en el cuento del turismo, de los viajes. Me la paso viajando por muchas partes del mundo. Entonces como que entendí he conocido mucho del negocio, de cómo funciona y todo este cuento. Pero el tema de financiar viajes pues tiene también un fondo o una esencia, más bien una esencia. Y la esencia es que el hecho de viajar genera felicidad. Así o sea, si es, tú viajas, así es. tú eres feliz en ese momento del viaje. Sí. Entonces, nuevamente, vuelvo a lo mismo, generar felicidad a la gente. Entonces, cuando empezamos a pensar en ese nuevo emprendimiento, en esa empresa, yo decía, vamos a lograr hacer feliz, a generar 1.000.000 de personas que viajen, 1.000.000 de personas felices. Y entonces es como el fondo de todo este tema, de todo este negocio, que a pesar de todo, a pesar de que tiene pues un contexto empresarial donde sí o sí hay que generar riqueza, y de eso no me ataco, y es para ganar dinero. También es claro que lo que en el fondo queremos es que mucha gente viaje, mucha gente descubra, conozca otros lugares del mundo y sean felices en esos momentos que tienen ese viaje. Ok, y volviendo a la misma pregunta de todas las empresas por las que hemos recorrido de tu vida empresarial, los fondos, los recursos para esta nueva empresa. Bueno, los recursos son reinversiones, realmente son reinversiones. Nosotros pues tenemos dos opciones: o nos comemos todos las semillas de maíz, o sembramos una parte de esas semillas para que crezca otro cultivo. Y la opción evidentemente es la segunda, es reinversión. Aquí no tiene nada que ver el gobierno, yo no tengo nada que ver con que si eligen a X o a Y presidente o a X o a Y alcalde. Eso para mí no tiene nada que ver y nunca ha tenido que ver. De hecho, yo soy apolítico, pues yo no conozco mucho de la esencia política, no me inmiscuyo en eso. Voto, sí voy a votar, pero voto es por con quien me identifique realmente. Pero no sé ni por qué el uno es de izquierda, de derecha, no sé eso qué significa de hecho, y tampoco me ha interesado entender por qué yo soy de izquierda, de centro derecha, de centro medio, eso no sé. O sea, no. Entonces, nada, lo que uno haga, dice la perspectiva que los resultados del futuro son decisiones del presente, y lo que está pasando hoy son decisiones del pasado. Entonces, nada está escrito
todo uno lo construye, uno lo puede construir. Pues que te va a costar en cierta medida, a algunos más que otros, sí, claro, porque hay unos que tienen mayores elementos a su alrededor para avanzar diferentes a otros. Ok, listo. Entonces esta empresa que tiene un par de años ya te toma con un bagaje empresarial grande, con unos recursos para invertir, para seguir reinvirtiendo. Entonces puede ser una gran apuesta por toda la experiencia anterior. Eso espero, la verdad, eso espero. Eso espero y espero que en 5 años también haya un montón de personas allí en esa empresa acompañándonos y poniendo su conocimiento y que también que podamos hacer que esas personas que se unan a ese equipo de trabajo también tengan momentos de felicidad. Ok. Bueno, y entonces terminas tu vida empresarial hasta lo que va corrido de tu vida con una fundación. Bueno. Creas una fundación a ver, Oye, primero que todo una fundación es una empresa. He hecho un poco de cosas, ¿verdad? Eso veo, eso veo. Una fundación termina siendo una empresa. Es una empresa, pero con un ánimo social, porque tiene equipos de trabajo, hay que pagar nómina, hay que hacer inversiones, hay que desarrollar servicios, prestar servicios, administrarla. Entonces, es una empresa con un enfoque o un objetivo social. Nuevamente, otro cambio de frente. Sí. Entonces ya no es financiera, no es turismo, no es construcción, no es conocimiento, no es producción, es un tema social. Bueno, mira, ayer yo tuve una conversación con alguien que por primera vez hablaba con esa persona. Me pareció bastante curiosa esa conversación porque de alguna manera terminó en hablar de una esencia, de un propósito personal. Y hace unos años atrás, hace 2, 3 años más o menos, en otra conversación con otra persona muy cercana y muy querida, hablaba sobre no le quiero llamar propósito, porque no es eso, es como la razón por la cual uno viene al mundo, viene a la vida. Y llegábamos a la conclusión en ese momento, a partir de la queja, porque yo me estaba quejando, porque decía en ese momento, pero ¿por qué tengo que solucionar todo? ¿Por qué tengo que estar ayudando a todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo se me acerca de alguna u otra manera? Le soluciono las situaciones difíciles a las personas en todo sentido, porque estoy generando empleo, porque me preocupo porque la gente no se quede sin empleo. Y bueno, entonces decíamos, ¿será que yo vine a la vida a ayudar? Eso fue, te estoy diciendo, hace 3 años. Y por eso, entonces, en ese entendimiento, descubrimiento de eso, pues dije, bueno, pero vamos a ayudar. Entonces, vamos a hacer la fundación y bueno, con un tema de innovación, de emprendimiento, para que la gente se autodesarrolle y bueno, todo esto. Y es lo que estamos haciendo que empoderar a mujeres, empoderar a jóvenes estudiantes a través de la innovación y el emprendimiento como herramienta para salir adelante. Es lo que queremos hacer y por lo que la fundación se puso en marcha. Y hasta ahora digamos que está sucediendo de manera positiva. Tenemos 3 personas becadas en una universidad estudiando carreras y que sin duda alguna están súper motivados y satisfechos con todo lo que han vivido a través de la Fundación Conciencia. Pero también tenemos por acá en La Cangrejera una labor importante con un grupo de personas que estamos tratando de brindarles una mano para que quizás sea más llevadera su vida y para que tengan momentos de felicidad, porque finalmente le hemos llevado varios momentos de felicidad a estas personas y eso es como que en lo que enfatizo. Ayer, volviendo a la idea inicial, hablaba con esta persona que nuevamente nunca había hablado con él y me dice, pero ustedes hicieron Semana T, ¿tú sabías todo lo que iba a pasar con Semana T? ¿Todo esto fue planeado? Y yo le dije, bueno, en gran medida
había un deseo de que pasaran cosas importantes con Semana T y se las enumeré. Le dije, queríamos que pasara esto. Cuando le hablé al equipo de comunicaciones de la empresa, les pedí que el evento fuera de esta y de esta manera, tal. Evidentemente el evento tomó un carácter importante y me dice, pero tú te das cuenta todo lo que tú generaste con ese evento. ¿Tú eres consciente de eso? Y le decía, ¿pero consciente de qué? Le decía yo, o sea, ¿consciente qué generé? Me dijo, ¿tú no te has dado cuenta de lo que generaste? ¿Tú no te has dado cuenta de lo relevante que te estás volviendo con eso? ¿Tú tienes algún propósito? ¿Lo has descubierto? ¿Has trabajado en eso? Y le dije, no, yo no he trabajado nunca en eso. Entonces me dice, no, porque es que ese evento de Semana T, lo que tú has hecho con ese evento es ayudar mucho. O sea, el ecosistema necesita eso que tú hiciste. Y quizás lo hiciste y no te estás dando cuenta de lo que hiciste. Claro, yo llegué a la conclusión y él me hizo esa pregunta, ¿tú tienes que? Yo le dije, no, yo hace 2 años, hace 3 años me rendí y me dije que yo vine a este mundo a ayudar. Okay. Y entonces empiezo a hacer como memoria, a revisar, y sí me doy cuenta que me la paso ayudando en todos los espacios de mi vida. En mi vida de familia, en mi vida aquí en la empresa, en mi vida empresarial, en mi vida de pareja. Siempre estoy en función de los demás. Y claro, al principio eso me generaba un poquito de carga, pero bueno, ya lo asimilé, lo acepté y ahora todo es mejor. Okay. Vale, ha estado súper interesante la conversación, el tiempo se nos ha duplicado, no estábamos preparados para que... Es que yo hablo, lo que pasa es que me tienen que poner a hablar. Si me ponen a hablar, yo hablo. El problema es que si no me dicen nada... no hablas. Ronil, hemos contado las 6 empresas que has creado. Como tenemos que ir finalizando el podcast, háblanos brevemente de las que no nacieron. ¿Por qué no nacieron? Me refiero a empresas como Meetingo, a empresas como 5 por día, a empresas como Business, y no sé si se me escapan algún par más, pero fueron iniciativas que arrancaron, fueron emprendimientos, pero que no se concretaron. Yo te dije hace un momento que yo los capítulos los cerraba y los cerraba. Entonces, memoria de eso, pocón, la verdad. O sea, no tengo memoria de las razones por las cuales eso no se dio, pero podría de repente entender que tiene mucho que ver con esa parte técnica que no estaba en esos momentos para esas empresas. Por ejemplo, 5 por día, claro, era un tema que estaba asociado a la industria de alimentos, donde había un modelo de negocio interesante, un producto interesante que hoy en día existen, ya los he visto. Sí, así es. Pero yo te estoy hablando que eso pasó hace mucho tiempo atrás. He sido visionario, yo sí sé que he sido visionario, eso lo tengo claro, y no quiero ser, ¿cómo es la palabra? Pues alabarme por esto, pero sí he sido visionario en muchas ocasiones. Y eso tiene que ver mucho con esa parte técnica no resuelta. Okay. No había equipo. Y bueno, y quizás en ese momento no había plata para pagarle a un equipo que pudiera hacer eso. Seguramente, porque si hoy en día algo se me viene a la cabeza de ese tipo, va a ser más fácil sacarlo adelante. Porque entonces, bueno, ahora sí ya no tengo que pensar, pues afortunadamente, y le doy gracias a Dios por eso, hay la posibilidad de contratar un técnico en un tema específico para que me ayude a avanzar en eso, como está pasando con Aptiva, como está pasando con Punto y todas las 25 personas que hacen parte de Punto Estratégico, como pasa con la fundación, etcétera. Pero lo resumiría en eso realmente, porque ganas había, iniciativa había, modelo de negocio había, sí, como que se queda uno en el camino por no tener esos elementos técnicos ahí. Ok, entonces son 10 iniciativas, 4 que no... Hay una que nunca te conté que tiene que ver con el coco.
Ese coco, imagínate que ahora yo veo una vaina y voy a hacer, si esto sí se puede hacer publicidad, que se llama coqueto. Ok, Eso sí. se lo propuse a mi pareja. Y se lo propuse porque el papá él es fanático del coco Ok. y cada vez que vamos a la casa nos da coco, helado. Y yo le decía, pero ven acá, ¿por qué no hacemos esto así, 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 así? No me copió y ahora existe esa vaina. Eso fue como hace 6 años. Entonces hay 10 iniciativas, 6 se convirtieron en empresas, algunas fallaron, otras sobreviven, otras Mira, yo son te voy a nuevas. contar algo que eso también puede ser arrogante, pero mira, cuando yo me gradué, mi tesis, porque en ese tiempo se hacía tesis, Ah, ok. yo hice una tesis que yo sí quisiera encontrar esa tesis escrita. En ese tiempo no existía LinkedIn, pero mi tesis era eso, realmente. O sea, Y eso hace que 20 2003. años, 22 años. Eso era mi tesis, eso está escrito, pero yo no me quedé con copia de eso, no sé, en ese tiempo eran los CDs, y ese CD yo que seguramente lo boté o qué sé yo, no sé, y era impreso, eso debe estar en la biblioteca de la universidad, seguramente. Seguramente. Y eso era, o sea, tú lees esa vaina pues con unos ajustes y era esa vaina. Ok, bueno, no, interesante. Vamos a hacer unas preguntas rápidas. Hago aquí mis preguntitas. Estos son preguntas de preferencias. No vas a dar explicaciones, Mierda. simplemente sí, no, esto o esto. Ahí Así sí que, llegaste donde no tenías que llegar, porque yo no prefiero nada en la vida, pero dale. bueno, vamos a intentar hacer el ejercicio. Son preguntas alrededor pues, de temas empresariales. Nuevamente, preferencias. Sí, puedes que tomen los dos, estés de acuerdo con las dos cosas, pero preferencias, Es que eso, bueno, aquí antes de que empieces, y perdona y me extiendo, pero es que por eso la he cogido suave en la vida, en que las cosas que no pasan, no pasan, porque es que, yo no prefiero esto por esto. Es decir, si están las dos cosas, puedo elegir, pero si esta no está, yo finalmente esto lo puedo tener y hago con eso, si es un limón, hago limonada. Entonces, Bueno, entonces para ponerlo en tu campo, tienes las dos cosas bueno, listo. y puedes elegir. Puedo elegir. Sí, Sí, pero tienes las dos cosas. Ok, No hay ausencia de una. Ok, listo. Vale, listo. Entonces, sobre vinculaciones de equipos de trabajo, ¿qué prefieres? ¿Laborales o prestación de servicio? Laborales, toda Ok. la vida. ¿El empresario nace o se hace? Se hace. Bien. Se hace, bueno, dale, se hace. Sobre empleados, sobre equipos de trabajo, ¿por bolsas de empleos o directos? No, hombre, las bolsas de empleo no deben existir. Ok, muy bien. O sea, Sobre contratos, ¿a término fijo o indefinidos? indefinido toda la vida. Ok. Sobre infraestructura, ¿comprar o arrendar? Esa no te la voy a responder así porque esa depende del momento empresarial en el que te Preferencias, encuentres. preferencias. Pero preferiría comprar Ok, listo. Sobre inversiones, ¿con recursos propios, con créditos o inversionistas? con los tres. También tiene su momento, pero inicialmente con recursos propios. Ok, muy bien. Socios, ¿sí o no? Sí, siempre. Ok. ¿Programas de emprendimientos o consejos empresariales? Consejos empresariales. Ok. A pesar de que hacemos programas de emprendimiento, pero lo hacemos bajo la filosofía de consejos empresariales. Muy bien. Sobre software, ¿qué prefieres? ¿Licencias o desarrollos propios? Hoy en día licencias. Ok. ¿Proveedores, internacionales o nacionales? No, pero eso es relativo a lo que necesite. En Pues general. nacionales. Y sobre equipos de trabajos, ¿hombres o mujeres? Mujeres. Muy bien, muy bien. Ronil, en todos Ven acá, los... yo tenía una cita médica a las 45. Vale, Me están llamando. faltan 2 minutos. Nunca en todas las historias de emprendimiento y empresariales de tu vida, nunca contaste que perteneciste a algún programa de emprendimiento para hacer realidad la idea. ¿Alguna vez has participado? Eso no es de tu interés, no es necesario para llevar a cabo ninguna de las 10 iniciativas que nos contaste. Mierda, eso puede ser cuchillo para la garganta.
Pero Mira, háblanos de tu no, experiencia. yo en mi caso no lo necesité nunca. Bueno, a ver, hubo una pequeña, no, pero no, eso no cuenta para mí. No, nunca lo he necesitado. Nunca ¿Por lo he qué? necesitado. Porque la decisión está, o sea, la O sea, no decisión. se necesita. Para tener 10 iniciativas, hacer 6 empresas, no necesitaste estar en un programa de Pues emprendimiento. si tienes claro, presente y impregnado en tu sangre que quieres ser emprendedor, empresario, y estás dispuesto a sufrir y padecer todo lo que está alrededor de eso, pues no lo necesitas. Pero si lo estás Ok. viendo es como una por si acaso, por si las moscas, porque mientras trabajo hago emprendimiento y entonces voy a media máquina, tal, seguramente te va a ayudar a avanzar más rápido. Ahora, hoy en día, sí que tú, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora para emprender, entonces ya uno busca consultoría especializada. Ok, Entonces, Ok. de pronto, ahora, ya hoy en día uno la paga. así es. ¿Sabes? Pero si a mí me dicen Así que un es. programa de emprendimiento me va a dar eso que yo estoy necesitando gratuito, seguramente lo voy a tomar, pero entendiendo también quién me lo va a dar, todo eso. O sea, sería interesante si hoy, por lo menos Aptiva, lo podamos meter en un programa de aceleración de alguna entidad interesante que pueda agregar valor. Exacto, que agregue valor. Yo creo que ahí está como Sí, la, que agregue la valor. clave, ¿cierto? No me negaría y no me cerraría eso, la verdad. Ok, listo, Ronnie, para finalizar, un mensaje que quieras enviar. Nos escuchan emprendedores, nos escuchan empresarios, nos escuchan muchos empresarios de la región Caribe y de Colombia. ¿Algún mensaje que quiera brindar a las personas emprendedoras que están iniciando su emprendimiento, a los empresarios que están arrancando con nuevas unidades de negocio o nuevos proyectos? Bueno, la pregunta, yo creo que el mensaje es claro, preciso y directo. Está relacionado con la pregunta que me hiciste hace un momento de llenar de orgullo a quién. La respuesta es llenarme de orgullo a mí, demostrarme a mí mismo que soy capaz, y yo creo que por eso es que nos debemos preocupar nosotros. Y si tú quieres ser un gran empresario, sé un gran empresario porque tú te vas a sentir orgulloso de ti mismo, de ser un gran empresario. Y que no hay recetas, no existen recetas. Lo que sí hay son oportunidades y que hay que estar atentos a esas oportunidades, que te rodeen de gente buena, ojalá buena y talentosa. Y creo que así va a fluir mejor cualquier tipo de iniciativa que decidas arrancar. Okay. Bueno, Ronnie, muchas gracias por acompañarnos en el mundo de las ideas. Esto fue un capítulo más del podcast El Mundo de las Ideas. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. See you.